Buenas noches, Oliver, a ti, a la audiencia de la mesa. Lo que estamos viendo en Brasil es, lo leíamos el otro día, o sea, buscando datos para poder entender qué pasa en Brasil. Es un grupo de políticos corruptos todos, o sea, de la élite política brasileña. Ojo, Y un grupo grande. Grande, inmenso, que pensaron que haciéndole un proceso de impeachment a la presidenta electa por 54 millones de brasileños, iban a librarse de esos procesos, de esas causas judiciales en las cuales están inmersos. Pero entonces llegan a la presidencia, encabezados por Temer, respaldados por Eduardo Cunha y otros ahí, otras figuras que han ido como que saliendo en todo este proceso, y se dan cuenta de que siguen siendo investigados, de que es un proceso que va en paralelo, y al contrario de lo que pensaban, o sea, uno se pone en el lugar de ellos, ¿no? Pensando, bueno, ya estoy en la presidencia, voy a intentar manejar las instituciones del Estado, las instituciones, para librarme de estas causas judiciales, pero todo lo contrario. O sea, te da la medida como en menos de un mes han renunciado 3 ministros de Temer. Y hay quien dice que en las próximas semanas se espera, se quedará sin ejecutivo, sin gabinete de Temer. Pero ¿no? bueno, él corrió ese riesgo. Claro. Corrió ese riesgo cuando tú vas a hacer un gobierno interino. Otra cuestión con Temer es que es un gobierno que desde el primer momento se le ha tomado prerrogativas que quizás no le correspondían a esa función de ser un gobierno paréntesis, por decirlo de alguna forma, hasta que la presidenta electa constitucionalmente en el país vuelva o no vuelva a su cargo. Está siendo procesada, lo hemos hablado aquí en otras ocasiones, las razones por las cuales se les intenta juzgar a la presidenta Rousseff. En el caso de Temer, está imponiendo Temer y sus aliados, sus ministros, su gabinete, quienes lo apoyan, quienes está imponiendo una agenda de país que fue derrotada, un plan de gobierno que fue derrotada en 2014, cuando ganó la presidenta la reelección. O sea, es una agenda que tiene un retroceso en Brasil en los aspectos sociales, en los derechos de la minoría, porque el gobierno del PT en 13 años, lo hemos hablado también aquí, siempre se basó en un gobierno de inclusivo por esas minorías de los brasileños que habían sido quedados atrás. Y entonces Temer vuelve entonces con una agenda propia, totalmente, con una agenda que privatiza. Estábamos viendo el otro día, no sé si al final concluyó, o sea, terminó esa medida que quería hacer de cerrar la televisión pública brasileña, TV Brasil, de reducir los ministerios, de formar un gabinete con hombres, todos, sin ninguna mujer. Sin mestizos, es un país tan mestizo. Todos corruptos. O sea, de ese gabinete de Temer, 7 son investigados actualmente. Yo realmente me pregunto qué estarán pensando o cuál será la opinión ahora en esas grandes masas de personas que apoyaban, si no apoyaban a Temer, por lo menos sí apoyaban el proceso de impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff. Ahora, yo me pregunto, y te pregunto, Laurita, ¿qué piensas al respecto? Todos estos escándalos de corrupción que ya están tocándole la puerta a Temer, recordemos que hay un personaje, un corrupto confeso, Machado, que dijo que Temer le mandó a desviar $300.000 de una empresa estatal. Esto está dando el traste con los planes de Temer de perpetuarse en el poder, de buscar de presentarse a las próximas elecciones, de, vamos a decir, prolongar su mandato. Mira, como yo lo veo, es bastante complicado porque, o sea, habría que estar dentro de lo que piensa Temer, cómo claro. se va a mover. Pero hasta ahora lo que él ha sorteado bastante bien la crisis. Pero está Eduardo Cunha, que dijo, cuando la semana pasada le abrieron el proceso para sacarlo desde su postura de líder de Cámara de Diputados, su posición política, está amenazado por fin si va a prisión o no. Un proceso que están dando en paralelo a estos escándalos de corrupción en este gobierno interino de Temer. Cunha, que dice, mira, si yo caigo, conmigo está amenazado 150 diputados. O sea, es una cifra respetable. Y diputados que están vinculados directamente con Temer. Temer por ahora ha tomado una posición de seguir con sus planes. Él está muy metido en su personaje, que es presidente de Brasil, por la coyuntura que haya sido. O sea, lo ha obviado según la forma en la que ha actuado. Y él sigue con su plan de terminar. Yo me imagino que él esté pensando en más allá, un plazo hasta 2018, que no ha sido, o sea, desde el primer momento cuando uno revisa ese programa de gobierno de él, desde hace un mes, o sea, un programa bastante corto, uno se da cuenta que no fue un programa pensado por una coyuntura específica, es un programa a largo plazo,
que su principal objetivo es terminar de desprestigiar un partido tan importante en Brasil, para lo que significa también para los brasileños como el Partido de los Trabajadores, y dos figuras tan importantes como Lula y como Rousseff, y de desterrar todos esos avances que ha podido tener este país a nivel regional, en el plano económico también. Entonces viene por ahí, yo creo que la cuestión. En la práctica lo que está pasando es que el partido que se está desprestigiando es el de él, porque todos estos corruptos son de su partido. Todos están, empezando por Machado, que era Sergio Machado, lo que dice. O sea, es interesante cuando se revelan los audios este 23 de mayo, que es lo que dice Sergio Machado. El error de ella, refiriéndose a Rousseff, fue dejar andar esa cosa. Esa cosa es la operación Lavallato, una operación que está investigando un esquema de corrupción que incluye la empresa Petrobras. O sea, no solamente en Petrobras, incluye otras empresas del país, que fue muchas un escándalo. Que son subsidiarias de la propia Petrobras. O sea, que fue un escándalo tremendo, sobre todo para Petrobras, porque era como la empresa insignia del gobierno brasileño. Pero, o sea, ese escándalo se da a conocer en el 2014, se hace público, ¿no? Y era una red de lavado de dinero que iba a todo el país. Se descubrió en Paraná, en el norte de Brasil, pero incluía Brasilia, Sao Paulo, incluía también fuera de las fronteras brasileñas, con empresas fantasmas en Estados Unidos. Y todas están vinculadas de alguna forma u otra. Ahora, ¿cómo se están relacionando estos dos procesos? ¿Cómo crees tú que puede impactar todo esto que está pasando en el gobierno de Temer, estos escándalos de corrupción, esta renuncia de ministros, con lo que está pasando con el juicio político a la presidenta Dilma? ¿Crees que lo puede impactar? Te hago esta pregunta porque hay analistas que dicen que está tan desmoralizado el gobierno de Temer que quizás vuelvan a restituir a la presidenta en su puesto. Otros dicen que bueno, es para disimular o para obviar de los medios, ¿no? el proceso de juicio político y no poder movilizar así la sociedad brasileña. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, es una pregunta bastante completa, no sé, complicada, quizás hasta de responder. La cuestión, yo creo que, te lo digo, es muy subjetivo, ¿no? Cada quien analiza el tema según sus vivencias, ¿no? Siempre es importante aclarar esto. Pero como yo lo veo, este gobierno de Temer se ha desgastado en menos de un mes. Ellos intentaron desgastar el gobierno de los partidos de los trabajadores en más de 10 años. O sea, obviamente por una cuestión de tiempo sí se va a desgastar. Como estamos viendo ahorita en el material de Telesur, es un proceso burocrático del impeachment que está ahora, viste, por 4 testigos que están ahora hablando, presentando su visión de que si la presidenta cometió el delito o no lo cometió. 4 testigos muy risueños. O sea, hay personas, desde que comenzó este proceso y desde que se dieron los debates en el Congreso, se vio que muchos políticos, o sea, el futuro político de Brasil se vio envuelto en una especie de circo. Hay gente que no tiene muy incorporado parte de esos congresistas de que es el futuro de tu país el que está en juego. Y vimos todo cómo fue este proceso. En el caso de Temer, te digo honestamente, yo creo que la cuestión pasa también por la economía. Si él logra levantar los números, Brasil está muy atrás económicamente, está en números rojos. Hoy el Banco Central brasileño daba un informe positivo dentro de todo este panorama bastante gris, que había crecido en el último periodo un 0,03%, pero eso, o sea, es positivo. No se siente. Es positivo, bueno, estás en una crisis política claro. también. O sea, hay un caos ahí porque por un lado hay corrupción, hay un gobierno interino que está rodeado de corruptos, por otro hay una presidenta que está siendo afastada, está la gente en las calles también, o sea, porque la gente se ha movilizado, claro. O sea, la mayoría de los brasileños. Por tanto, la mayoría de los brasileños se han movilizado a las calles. Dilma ha vuelto a las bases también. Está haciendo Dilma junto con Lula. Lula se ha apagado un poco en estos últimos días. Pero es un país que está en crisis. O sea, en una crisis política. Creo que la sociedad, de alguna manera, un poco desorientada o, podríamos decir, desalentada, ¿no?, con toda esta situación. Porque realmente... Y los inversores también extranjeros, o sea, las agencias estas que vienen a invertir a Brasil dicen, bueno, yo no sé si yo voy a poner mi dinero aquí porque yo no sé si esto se arregla en algún momento, si se encausa. Y entonces Emil Sader lo decía el otro día en un artículo muy bueno, decía, la gente está esperando aquí a ver, invierto, no invierto, están los Juegos Olímpicos ahora tocando las puertas. Exactamente, Río de hay Janeiro, que ver. La semana pasada decretó un estado de emergencia que habría que analizar el impacto, porque todo está relacionado, aquí todo está relacionado. Hay un tema aquí también que puede ser, hay personas que dicen, bueno, la política es muy, muy seria, pero el tema también de
del equipo de fútbol, de la selección brasileña que no clasificó. Eso te cae, o sea, a ti como pueblo brasileño tú dices, bueno, hay un descontento bastante generalizado que viene en parte por esa crisis económica que tenía, en parte por errores del gobierno de Dilma, porque se cometieron errores y ella misma lo reconoció, pero también por una camarilla ahí de corruptos que se aprovecharon de una situación específica y que están tratando de sacarle provecho a eso. No, y hay también una situación que se está dando de la cual no se habla mucho, pero creo que en algún momento se hablará, y es cómo va emergiendo también la extrema derecha al estilo Donald Trump en Estados Unidos. Y hay un político incluso que le dicen el Donald Trump brasileño, sí, que tiene un discurso muy parecido, anti-establishment, vamos a decir, anti-PT, pero también anti el partido de Temer, y hay que ver entonces qué pasará. Yo creo, Laurita, no sé si compartes la opinión mía, que quien peor ha salido parado ha sido el propio pueblo de Brasil. Exacto. Y también el papel regional que tenía Brasil. ¿Cuáles fueron las primeras medidas de Sarney, que viene siendo ahora el canciller de Temer? Notas de protesta a nivel de Cancillería contra El Salvador, contra Nicaragua, molestia, o sea, buscando una posición frontal, un discurso frontal contra sus vecinos que históricamente han ido de la mano en proyectos regionales. Y como lo decías, el pueblo ha sido el más perjudicado, por decirlo de alguna forma. Mientras tanto, sigue la crisis política. Quien pensó que la crisis se iba a acabar con Dilma fuera de Plan Alto, creo que se equivocó. Y mientras haya crisis política, no habrá una solución para la crisis económica. Exacto. Bueno, Laurita, muchas gracias. A usted.